Bien, hablemos un poquito entonces del uso del transformador en la transmisión de energía eléctrica, ¿sí? Bien, básicamente, entonces, ¿cómo se transmite energía eléctrica? Tengo un generador y tengo un consumo o carga, ¿ok? Esto, por supuesto, no estamos hablando de ya consumo hogareño, sino de una ciudad o un pueblo, ¿no? Ya gran consumo. Hablamos ya no de watts ni de kilowatts, sino de megawatts o de gigawatts inclusive, ¿no? Depende del tamaño de la ciudad. Y obviamente tengo que unir el generador con justamente el centro de consumo. Eso a través de una línea de transmisión y bueno, justamente por el tema de dónde se genera la energía, generalmente esta línea puede estar cerca, digamos, del consumo. Por ejemplo, si fuera una central termoeléctrica, eh, usando combustibles fósiles como gas, carbón, gasoil, puede estar, como en Buenos Aires está, y acá también en las provincias, ¿no? En el pueblo de la provincia, el generador está cerca del consumo. Pero en otros casos, hablemos por ejemplo de energía hidráulica, que ustedes seguramente van a ser expertos, o energía nuclear, o energía eólica, bueno, el generador está un tanto lejos del consumo, ¿no? Imaginemos un caso clásico de energía hidráulica en la provincia. Futaleufú, que es la represa más grande que tenemos en la provincia, está a 600 y pico de kilómetros del consumo, ¿no? Se hizo originalmente para la planta de aluminio de Madrid, ¿no? Ese fue el objetivo. Entonces está en Futaleufú, en la cordillera, y Malden está bueno, en el puerto, ¿no? Hay más de 600 kilómetros que cruza justamente toda la meseta. Bueno, justamente han visto ahora que se han caído un montón de torres, son dos líneas de transmisión paralelas. Bien, entonces, ¿eso por qué? Bueno, porque a veces la generación no está cerca del consumo, lamentablemente, ¿no? Es así. Entonces, bueno, hay que hacer una línea de transmisión. La línea de transmisión básicamente, como toda línea, son cables, pero como es tan larga en general, ¿no? Tiene una cierta resistencia, eso es imposible de evitar, ya sabemos que la resistencia es el ρ, que es la resistividad específica del material, por la longitud dividido la sección. Entonces esto importa, imagínense una línea de transmisión de 600 kilómetros, L600, y la resistencia puede ser importante, como ustedes ven, ¿no? ¿Qué se produce entonces? Se producen pérdidas en la línea por justamente efectos Joule o calentamiento, que simplemente las pérdidas son proporcionales a I cuadrado por R, ¿no? Al cuadrado de la corriente por la resistencia. Como ustedes saben, en cualquier resistencia pasa eso. Por lo tanto, si el consumo está lejos del generador, la longitud es grande, la resistencia es grande y las pérdidas son grandes. Y eso, por supuesto, trae aparejado un montón de inconvenientes, por supuesto, entre ellos, digamos, la tensión, ¿no? Que bajaría. Ya creo que ustedes hicieron un problema en corriente continua, si ustedes recuerdan, me parece. Bueno, había una carga, había una línea, corriente continua, pero de lo mismo. Y uno puede ver, digamos, que si uno tiene cierta tensión acá, debido a la caída, porque aparte de haber la potencia esta, hay una caída de tensión, ¿no? Porque funciona como una resistencia de esto, entonces la tensión que tengo en la carga es menor que la tensión del generador, como ustedes ven, ¿no? Así que son otros inconvenientes. Bueno, obviamente, para líneas tan grandes, de gran longitud, y consumos grandes también, si el consumo es grande, la corriente es grande, imagínense, la pérdida está al cuadrado de la corriente, por lo tanto, duplicando el consumo, se duplica la corriente y la pérdida se cuadriplica, como ustedes ven, también por el tema este del cuadrado. Así que esto hay que minimizarlo. Minimizarlo, y la única manera de minimizarlo, ¿qué es? Bueno, uno puede manejar de alguna manera la resistencia hasta cierto límite, haciendo cable grueso, pero tampoco se puede hacer extremadamente grueso porque si no, ahí ni los ingenieros civiles nos salvarían, ¿no? Habría que hacer columnas enormes para soportar los cables y hay costo, ¿no? Así que la sección tiene un límite, como ustedes imaginan. Inclusive, aunque el cobre es mejor conductor, a veces se utiliza aluminio. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga mayor pérdida acá, el aluminio es más liviano. Entonces lo que pierdo a veces en energía, digamos, eléctrica, lo gano porque las torres pueden ser, digamos, tienen que soportar cables de menor peso, ¿no? Hay mucha diferencia entre la densidad de uno y otro. Así que, bueno, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos, ¿qué es entonces? No podemos transmitir en baja tensión acá. La tensión del generador no se puede transmitir en baja tensión porque si no la corriente es muy alta, como ustedes imaginan. Siempre recuerden eh, lo que vimos hace un ratito, que la potencia es la tensión por la corriente. Entonces yo quiero transmitir una potencia constante, por lo tanto, si yo aumento la tensión, baja la corriente. ¿No es así? Entonces la idea que es aumentar la tensión, baja la corriente y la pérdida baja mucho más, ¿no? Porque si la corriente, por ejemplo, baja a la mitad, logro, para eso ¿qué tengo que hacer? Subir la tensión al doble, ¿no? Subo la tensión al doble, baja la corriente a la mitad y la pérdida es la cuarta parte porque está elevado al cuadrado. ¿Se entiende la idea? Entonces,
Si en vez de transmitir a tensión domiciliaria elevo al doble la tensión, repito, la corriente, por lo que vimos recién, es la mitad, ¿no? A potencia constante, si la tensión es el doble, la corriente es la mitad, y si la corriente es la mitad, como está acá elevado al cuadrado, las pérdidas son 4 veces menos. ¿Ok? Bien. Entonces, la idea es así. Hice aquí un ejemplo. Se definen distintos tipos de tensiones, eso por norma. Lo que se llama baja tensión normalmente son 380 a 220. Vamos a ver por qué 380 y 220, pero lo vamos a ver un poco más adelante en los próximos videos. Pero ustedes saben, ¿no? La tensión domiciliaria en Argentina es 220 voltios. Hay un grupo de tensiones que se llama media tensión, más de 1 kilovolt, de 1 a 33, por ejemplo, 33 a 66, 66 a 133, son valores usuales, esos valores se han tomado por norma. Y después están los temas de alta tensión y muy alta tensión, que son 330 kV, por ejemplo, o 500 kV. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo un generador, un lugar como Futaleufú, por ejemplo, que generan baja tensión, ¿no? Los generadores generan baja tensión. Obviamente, se imaginan, los bobinados no pueden estar a 500.000 voltios, ¿no? Así que todos los generadores generan básicamente en estos valores que están acá. Inmediatamente, ¿qué hago? Pongo un transformador elevador. Uno o varios, ¿no? Si no me alcanza con uno, pongo una serie de transformadores que van llevando la tensión desde baja tensión hasta alta tensión. En el caso de Futaleufú, por ejemplo, esta línea es de 330 kV. Bueno, la transmito 600 kilómetros y llego a una estación transformadora general donde entra la línea de 330.000 voltios. Ustedes la pueden ver, en el caso de esta línea está saliendo de Madrid, yendo para el norte, a la izquierda, la van a ver, a la estación. Y hay una a la derecha y una a la izquierda, yo voy a explicar por qué, hay dos ahí interconectadas. Y esa alta tensión se baja, obviamente, para poder consumirla. Pero obviamente no se baja inmediatamente a baja tensión, porque si yo la bajara a baja tensión, de golpe tendría, en donde está la central de conversión, tendría una corriente inmensa, como ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a distribuir a diversos lugares, pero ya no en alta tensión, sino en una tensión media bastante alta. Por ejemplo, podría bajar de 330.000 a 133.000. Por ejemplo, si las llevo a tralew. Si las llevo a tralew, entonces, como tengo que hacer 60 kilómetros adicionales, las llevo no en baja tensión, porque yo tengo 60 kilómetros con una alta corriente. Entonces, insisto, las llevo, por ejemplo, en línea 133. Entonces, esta línea es 133 y llega a un transformador. Por supuesto, hay varios transformadores reductores y llega a la central, por ejemplo, de Traspa, que ustedes lo pueden ver por Parque Industrial. Esa línea que está ahí baja entonces de 133 otra vez abajo, pero tampoco la bajo inmediatamente, porque si no también tendría una gran corriente. La voy bajando por escalones y voy distribuyendo, como ustedes ven, como si fuera un árbol, voy distribuyendo la tensión, por ejemplo, a otro transformador de media tensión 2, lo llevo a otra parte de la ciudad y eso va con una línea de una media tensión 3, por ejemplo, puede ser de 6.000 voltios, 13.000, acá hay muchas líneas, 6.000, 13.000, y llega al final a un último transformador, que ese normalmente está en el barrio, ustedes lo pueden ver en la calle, normalmente está en la calle, ¿sí? En un poste, y ahí directamente bajamos a baja tensión para distribuir localmente en algunas manzanas. Entonces, de esta manera voy bajando la tensión de a poco. ¿Se entiende? No de golpe. Esto por supuesto sigue, ¿no? Y a veces se hace como un anillo, se vuelve a cerrar. Ustedes han escuchado el anillo acá en Trelew. Cada vez que se hace un barrio nuevo, digamos, si yo tengo un barrio alejado, no puedo seguir tomando de acá mucho. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner otro nuevo transformador. Sí, se entiende, ¿no? Si hay un barrio nuevo acá, de casas, y el consumo es muy grande, no lo puedo conectar a este transformador porque los transformadores también tienen una potencia máxima, ¿no es así? No es que cualquier transformador alimenta cualquier potencia de entrada y cualquier potencia de salida. ¿Por qué? Porque, digamos, a una tensión determinada, la potencia que fija la corriente. Entonces no puedo circular cualquier corriente, como ustedes se imaginarán por el transformador, sino circula una máxima corriente. Entonces, los transformadores tienen una potencia determinada. Si este transformador tiene una potencia máxima, y ahora hay un barrio nuevo, bueno, este transformador no da abasto, ¿qué hay que hacer? Hay que poner otro transformador, ¿se entiende? Y llevar otra línea a este barrio. ¿Está claro? Y ahí, entonces se pone otro transformador y se lleva una línea de media tensión al barrio ese. Ustedes pueden ver, si miran un poco para arriba, en la calle Fontana, por ejemplo, y Irigoyen, van a ver hasta que hay tres líneas superpuestas. Una de la doméstica o de hogares, después otra arriba de media tensión y otra más arriba en nuestros postes, digamos, coexisten ahí de alta tensión, ¿no? De media tensión.
Esto es porque los transformadores son caros también y yo no puedo poner un transformador en cada casa, como ustedes se imaginan. No puedo ir con media tensión a las casas y poner un transformador porque son caros. Entonces, se pone un transformador para cierta cantidad de casas o un barrio entero. ¿Se entiende? Inclusive, esto lo van a ver ustedes también, hay transformadores propios para industria. Si la industria consume mucho, ya cuando contrata el servicio eléctrico no lo contrata en baja tensión, sino lo contrata directamente en media tensión. ¿Sí? Más barato va a ser. Entonces pone su propio transformador. La cooperativa o el que suministra la energía le suministra en media tensión 2 o media tensión 3, depende del caso, ¿sí? ¿Eh? Puede elegir, y la industria pone su propio transformador dentro del predio y así alimenta a la industria. Entonces ahí está tomando la energía a un valor más barato, porque está tomando más tensión que el hogar. Y a veces es obligatorio, inclusive, si yo la industria voy a consumir mucho, tengo necesidad obligatoriamente de tomar en media tensión, porque si no, si yo, por ejemplo, acá hay hogares, por supuesto también hay talleres, ¿no? No solamente hogares, sino talleres pequeños. De repente acá tengo un taller muy grande, una industria muy grande, la cooperativa va a decir, no, yo no te puedo alimentar con este trafo a esta industria. Hay que poner un trafo especial, ¿se entiende? Y es que eso, bueno, a costo del que pone la industria. Así que como ustedes ven esto, lo van a ver seguramente, si alguna vez montan una industria, van a tener una sala de máquinas, si la industria es grande, van a tener su propio transformador en la sala de máquinas. ¿Ok? Esta es la idea entonces de usar transformadores, elevadores y reductores. Para completar, esto es bastante más complicado, hay otros generadores, por supuesto, como ustedes se imaginan, y hay otras líneas de alta tensión, y por supuesto tienen que a veces juntarse en una central, ¿no? ¿Sí? Una estación eléctrica o subestación. Esto puede ser otra de alta tensión, entonces, bueno, no hay solamente un solo suministro, por eso la energía eléctrica es muy complicada. Por ejemplo, en el caso ahora que nosotros tenemos, antiguamente solamente teníamos, estamos como aislados del resto del país, hasta hace un poco más de 10 años, y ahora estamos interconectados. Entonces viene una línea que viene de Choel a Choel, que es la que antiguamente hasta ahí llegaba la línea interconectada de Argentina, la Patagonia estaba aislada. Ahora estamos interconectados con una línea que si ustedes van más al norte de Madrid, van a ver sobre la izquierda, yendo para el norte, una línea de alta tensión, ¿sí? Que va a Cholechuel y ahí enlaza con la línea que va del Chocón a Buenos Aires. Esa línea es de 500.000 voltios. Y la línea que viene de Futaleufú es 330.000 voltios. Entonces tiene que haber por eso ahí, donde digo yo, en Madrid, hicieron dos centrales, una enfrente a otra. Una es la vieja, la que venía de Futaleufú, y la otra es la que viene de Cholechuel, y hay que ensamblar ahí todo para estar interconectados. Entonces recibimos energía de estas dos fuentes, ¿no? Más otra que viene del Licameguino, ¿no? También interconectada. ¿Ok? Esa pequeña, pero bueno, está igual. Así que bueno, este es más o menos el esquema y el uso fundamental de los transformadores.